El término asesino serial fue implementado en los diccionarios en el año 1961, haciendo referencia a una persona que comete actos de homicidio durante un tiempo determinado, específicamente 3 o más en un periodo inferior a 30 días. En algunos de estos casos, las personas tienden a disfrutar de este tipo de actos. El primer hombre considerado un asesino serial se llamó Ted Bundy, y la primera mujer considerada una asesina serial se llamó Aileen Wuornos, de la cual expondremos parte de su historia y ciertos aspectos de su filogenia y ontogenia. Nuestro grupo está conformado por Jesús Molina, María Lucía Parra, Diana Marcela Portela y Juan David Casanova. Aileen nació el 29 de febrero de 1956, bajo el nombre de Susan Carol Petmans. Sus padres se casaron a muy temprana edad, por lo cual su madre tuvo su primer hijo a los 16 y tuvo a Aileen a los 18. 2 meses antes del nacimiento de Aileen se divorciaron sus padres y su padre, específicamente, empezó a presentar ciertos comportamientos de pedofilia, lo cual lo llevó a la cárcel y finalmente al suicidio. La madre, con 2 hijos a su cargo, se refugió en el alcohol y finalmente terminó cediendo la custodia a sus padres, en este caso los abuelos de los niños, que también presentaban ciertos comportamientos de violencia, de exceso de alcohol, de abuso del alcohol y de acoso. Varios miembros de la familia la acosaban y en el colegio notaron que tenía problemas de audición y de aprendizaje, además de repetidas conductas agresivas, lo cual llevó a que se llegaran a utilizar tranquilizantes en ella. En 1962 empezaron a presentarse ciertos rasgos psicópatas en su personalidad, empezando con la piromanía. Empezó a quemar objetos, se quemó la cara y empezó a matar animales. Se dice que perdió la virginidad a los 11 años con un miembro de la familia y luego empezó a mantener relaciones sexuales con su medio hermano. A los 14 años quedó embarazada producto de una violación por parte de un amigo del abuelo, y su hijo terminó siendo dado en adopción. Luego de un tiempo murió su abuela por cirrosis y ella debutó en el mundo de la prostitución. Con la muerte de su esposa y al ver que no podía cargar con sus 2 nietos, su abuelo los abandonó en la calle, donde vivieron por varios años hasta la encarcelación de Aileen, debido al robo y al contrabando del cual empezó a ser parte. Posteriormente su hermano murió de cáncer de garganta y su abuelo se suicidó. Buscando rehacer su vida, contrajo matrimonio con el presidente de un club de yates. Sin embargo, 2 meses después, su esposo pidió una orden de restricción contra ella, declarando que estaba loco y que lo maltrataba. Todo esto llevó a que decidiera intentar suicidarse, disparándose en el estómago, sobreviviendo luego de ser tratada a tiempo y volviendo más tarde a la delincuencia y la prostitución. Después de un tiempo conoció a Tyria Moore, una empleada doméstica con la cual empezaría una relación sentimental llena de drogadicción, delincuencia y prostitución. Luego de un tiempo, específicamente en el año 1989 y parte de 1990, se encontraron 7 hombres muertos, todos con edades entre 40 y 60 años, a los cuales se les había disparado y robado todas sus pertenencias. Luego de verse implicada en un accidente de tránsito con uno de los vehículos de las víctimas, Aileen y Tyria fueron a prisión. Allí se le ofreció el trato a Tyria de obtener inmunidad a cambio de que obtuviera una confesión y declarara en contra de Aileen. Cumpliendo con el trato, las pruebas llevaron a que Aileen fuera condenada a 6 penas de muerte y finalmente fuera ejecutada el 9 de octubre de 2002 con la inyección letal. Para entender ahora el caso de Aileen Wuornos, vamos a empezar con los predisponentes. Pero, ¿qué son los predisponentes? Se le llama predisponentes a aquellos factores biológicos, psicológicos o sociales que aumentan la vulnerabilidad de una persona a desarrollar ciertas conductas, comportamientos o incluso trastornos. No determinan completamente la conducta, pero sí preparan el terreno para que frente a ciertos contextos sea más probable que aparezcan respuestas problemáticas. En el caso de Aileen Wuornos, el maltrato infantil crónico marcó profundamente su sistema de estrés, ya que desde la infancia sufrió abusos físicos y psicológicos, lo que la hizo más sensible e hiperreactiva ante cualquier amenaza. A esto se puede sumar el abandono y las pérdidas tempranas de una figura de apego, lo que limitó su capacidad de regular emociones y la volvió más vulnerable al rechazo. Y sobre todo también podemos considerar que al peligro de la vida adulta. Más adelante, la expulsión del hogar y la vida en la calle generaron un estrés tóxico constante, ya que al no tener un apoyo o una ayuda económica, se tenía que poner en ciertas situaciones que podían ser de mayor estrés a lo que ella debería haber experimentado en esas épocas. Esto también hizo que se debilitara su control de impulsos y llevándola a tomar decisiones de mayor riesgo. La exposición constante también a la violación, las violencias, la prostitución reforzó sus memorias del miedo, de modo bastante agresivo. Finalmente, uno de los detonantes más fuertes es el consumo de sustancias psicoactivas y también de alcohol, sobre todo en esos contextos de tensión, ya que redujo sus frenos inhibitorios, facilitando así estas conductas impulsivas y agresivas en el momento de estrés. Ahora hablaremos de cuáles fueron los precipitantes o detonantes en este caso en específico. ¿Qué son los precipitantes o detonantes? Son los eventos o estímulos que al ocurrir inmediatamente causan una respuesta o una conducta en una persona. Ahora vamos a analizar cuáles pudieron ser estos factores que afectaron la conducta de Aileen. El primer factor que identificamos en el caso de Aileen como precipitante fueron los eventos traumáticos con flashbacks. Aileen sufrió de abuso sexual y físico desde muy temprana edad. Cuando ella se enfrentaba a eventos similares con sus nuevos agresores, esto era un disparador para que ella se sintiera en amenaza e inmediatamente quisiera defenderse. El segundo factor que logramos identificar como precipitante en el caso de Aileen fueron los intentos de agresión o de abuso sexual por parte directa de los clientes. En este caso lo miramos de una manera general. Cualquier ser humano que se enfrente a una amenaza directa de un abuso sexual o físico va a querer defenderse, y es una amenaza. El tercer factor que logramos identificar fue el aislamiento de Aileen en las carreteras o bosques. Ella solía frecuentar estos lugares con sus clientes. Al estar sola, aislada en un lugar con un desconocido, hacía que cualquier señal la leyera como una amenaza y se sintiera indefensa. Y como cuarto factor tenemos el abuso del alcohol y las sustancias psicoactivas. Ella solía beber y consumir drogas cuando tenía encuentros con sus clientes. Esto hacía que ella actuara de manera impulsiva, que no estuviera en sus 5 sentidos y que también actuara de manera violenta. Ya que vimos los predisponentes y precipitantes del caso de Wuornos, vamos a hablar un poquito de cómo la epigenética entra aquí. La epigenética, primero que todo, se explica cómo la forma en la que las experiencias de vida pueden modificar cómo se muestran algunos genes. Esto sin llegar a alterar realmente la secuencia del ADN. Uno de esos mecanismos claves que los que vamos a ver en este momento en pantalla es la metilación del ADN, que actúa como un interruptor que apaga o enciende los genes, sobre todo aquellos que regulan el estrés y las emociones.
Ahora imaginémonos que nuestro ADN es una biblioteca y nuestros genes son los libros. La metilación sería ponerle un candado a estos libros para no poderlos leer. En el caso de Warner, si hablamos de la parte genética, había antecedentes familiares de suicidio y delitos sexuales, lo que sugiere una vulnerabilidad heredable a esto. Aunque no podemos saber sus genes realmente o específicos, las fuentes de la literatura señalan que variantes como el NR13-1 o el FKBP5, que son sensibles al ambiente, pueden sufrir cambios epigenéticos después de traumas, aumentando la reactividad al estrés, la impulsividad y la agresión reactiva. Vamos a enfocarnos un poquito en este último, el FKBP5, que es un gen regulador del eje del estrés, ¿sí? Y este actúa como un freno al receptor de glucocorticoides, controla cuánto y cómo se responde al estrés. Si nos damos cuenta con este daño, es posible que bajo situaciones de presión el Warner reaccionara de una manera más desenfrenada, ya que no tenía bien este gen correctamente activado, ¿sí? Si hablamos de la parte del contexto o ambiental, se puede entender que esa vulnerabilidad genética se potenció con ese ambiente sumamente adverso, el abuso, el abandono infantil, la vida en la calle desde temprana edad, puede ser la violencia sexual repetida durante su prostitución y obviamente el consumo de esas sustancias psicoactivas. Cada uno de estos factores genera estrés crónico a nivel epigenético y esto se traduce en metilación en genes del eje del estrés, o sea, apagando esos genes que nos ayudan a regular el estrés. Así se consolida la memoria del miedo y debilitando la capacidad de la autorregulación, ¿sí? La metilación funciona en este caso como un puente entre el ambiente y la parte biológica, ya que las experiencias negativas modifican la actividad de los genes relacionados con el cortisol y la regulación emocional, y el resultado es un sistema de estrés bastante hiperactivo y obviamente un control inhibitorio más frágil, o sea, no se nos inhibe más nuestro control al momento de tener estas respuestas impulsivas y agresivas frente a situaciones bastante amenazantes. En conjunto, el modelo genético ambiental explica cómo esa vulnerabilidad heredada pudo interactuar con un ambiente bastante hostil, configurando un perfil psicopático o incluso antisocial, que no se trata de pruebas clínicas del caso, sino de un marco totalmente explicativo posible con la ayuda de entender como el papel epigenético en su historia. Las histonas son proteínas alrededor de las cuales se enrolla el ADN y cuando ellas reciben grupos acetilo, ellas se relajan permitiendo que los genes se expresen con mayor facilidad. Volviendo al ejemplo de la biblioteca, es como si tomáramos un libro y lo dejáramos encima de la mesa para que cualquiera lo lea. En el caso de Aileen, podemos interpretar que la acetilación favoreció la activación de circuitos relacionados con el estrés, la agresión y la impulsividad. Traumas repetidos pudieron provocar acetilación de genes relacionados con el estrés, como los que regulan el cortisol. Esto significa que su sistema de alarma biológico estaba encendido de manera permanente, haciéndola vivir en un estado de hipervigilancia. La acetilación también pudo haber activado genes que regulan neurotransmisores como la dopamina y la serotonina. Estos químicos influyen en el control de impulsos y la forma en la que manejamos la frustración. En Aileen, esta activación sostenida habría facilitado una respuesta violenta inmediata, incluso en situaciones donde otras personas hubiesen reaccionado con calma. Aunque las leyes de Mendel nos explican el fenotipo de características específicas de algunas especies, no podemos limitar unas conductas complejas como la agresividad o los hechos que hacen que un asesino se vuelva serial a un solo alelo. Sin embargo, esta ley nos ayuda a determinar el por qué algunos alelos pueden llegar a intervenir en genes y influir en la creación de enzimas como la MAOA, que son degradadas por neurotransmisores. En el caso con Aileen, podría haberse presentado que los padres le heredaran dos alelos recesivos, los cuales hacen que haya menos producción de esta enzima y por lo mismo más complejidad de degradación de neurotransmisores como la serotonina, lo cual lleva a que la persona sea más reactiva y tienda a tener menos control de sus emociones. Ahora hablaremos de los factores genéticos y factores ambientales relacionados con la teoría cromosómica. ¿Qué es la teoría cromosómica? Esta indica que los genes están organizados en los cromosomas y que cualquier cambio en ellos puede generar una influencia en nuestra conducta. Los factores ambientales y los factores genéticos están totalmente relacionados con el cuadro psicopático que presentó Aileen Wuornos. En los factores genéticos logramos identificar dos causales que pueden afectar a Aileen. El primero eran las alteraciones cromosómicas. Cuando hay alteraciones cromosómicas o variaciones, esto puede alterar la regulación emocional, la impulsividad y el desarrollo cognitivo. Y como segundo factor logramos identificar la herencia de trastornos mentales de sus familias. Logramos identificar tres factores ambientales. El primero, su exposición a entornos de abuso sexual, físico y psicológico. Como segundo factor, identificamos la vulnerabilidad derivada de su labor, es decir, la prostitución. Como tercer factor, tenemos las necesidades económicas y físicas derivadas de su entorno socioeconómico. Logramos identificar cuáles eran los factores genéticos y cuáles fueron los factores ambientales. En este caso, con relación a la teoría cromosómica, podemos llegar a la conclusión de que no solamente se tienen en cuenta los factores genéticos para que influencien sobre la conducta. Realmente es una mezcla de los factores genéticos y ambientales los que crearon el cuadro psicopático de Aileen Wuornos. Hemos concluido que el crimen ni se nace ni se hace de manera aislada, sino que surge de la interacción compleja entre lo heredado, que serían los predisponentes, y lo vivido, que serían los precipitantes. Por lo tanto, Aileen no nació criminal, pero tampoco se volvió criminal por solo el ambiente. El crimen en su caso fue el resultado de la confluencia trágica entre predisponentes internas y experiencias externas. Los genes pusieron la semilla, el ambiente regó la tierra con violencia y el abandono, y los eventos traumáticos actuaron como chispa que incendió el fuego.